lo que tendría que estar en el informe. Para hacer el informe yo traigo información de dos, ¿no? De la aplicación de dos instrumentos, la observación y la Profe, entrevista. Sí, ¿cuántos informes se hacen en el año? Más o muy menos. buena pregunta. Muy difícil de responder en estos tiempos que no sabemos qué va a pasar la semana que viene. En épocas de normalidad, en épocas de no pandemia, digamos, hacíamos un informe al finalizar el primer cuatrimestre de gestión privada y un informe al finalizar el segundo cuatrimestre de gestión estatal. ¿Sí? O sea, informes eran dos cuando terminaba cada gestión. Lo que pasa es que en las épocas de oro íbamos, ¿no? Mínimo, o sea, ustedes hacían mínimo 8 observaciones al año, segundo. Ahora estamos viendo si logramos que hagan dos en este cuatrimestre. Con lo cual todavía no tenemos con Marcela resuelto el tema de en qué momento va a ser el informe. Seguimos enseñando todo esto, pero el informe lo van a poder hacer. ¿Por qué empezamos con esto este año y no el año pasado? El año pasado ni siquiera lo dimos, porque el año pasado ya, para cuando empezó a mitad de la primera mes de clase, sabíamos que no íbamos a volver, que las escuelas no iban a abrir, entonces no íbamos a poder observar, e hicimos otra cosa. Trabajamos con lo que les conté, a reflexionar sobre, ¿no? Los discursos de los directivos. Como este año empezamos con presencialidad, creemos que se va a volver a un sistema que vamos a entrar y salir, entrar y salir. Y bueno, a algunos les tocará hacer las semanas que justo está la escuela abierta y la van a poder hacer, otros van a tener que tener paciencia porque la semana que les tocó por ahí la escuela se cerró. Este, pero yo quiero creer que para septiembre, más o menos cuando pase el invierno, y seguimos la lógica de los países que están viviendo, que lo vivieron antes que nosotros, en el verano se volvería a una situación de presencialidad. Por eso creemos que van a poder hacer las observaciones. Si van a hacer un informe o dos, hoy no te lo puedo responder porque no sé. O sea, si hacen una sola observación, con una observación que hagan un informe no va a tener mucho sentido. ¿Sí? Pero bueno, si está bueno igual que ustedes aprendan, digo, que estamos viendo esto, les está enseñando cuáles son las dimensiones de análisis de una institución. Si después hacemos el informe, mejor. Si después no llegan a hacer un informe y hacen una crónica, bueno, no importa, esto igual lo tienen que saber porque es parte de lo que implica pensar las dimensiones de una escuela, ¿no? Las dimensiones de una institución. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos. Acá mi hijo está diciendo que no se entiende nada, que yo soy confuso. No sé si él es el portavoz del grupo o... porque él dice siempre que yo soy muy confuso, que no se me entiende nada de lo que explico ni de lo que digo. Y ahora justo entró que yo digo esto y dice, bueno, se te entiende porque sos confuso. Bueno, yo creo que los chicos me entienden. Vos no me entendés. Es distinto. Y dice que les estoy dando mucha tarea. Está opinando sin saber. Yo les traduzco por si lo escuchan porque está acá. Bien. Habíamos llegado a observación de las condiciones de trabajo. Bien. La que sigue, la B4, lo que nos invita es a pensar cuáles son los recursos materiales de la escuela, ¿no? Que es algo que se puede relevar. Es de lo más fácil de relevar. Ajá, bueno, esa institución, ¿cómo es su biblioteca? ¿No? Tiene recursos audiovisuales, ¿sí? Tiene sala de computación, tiene sala de música. Bien, ¿estas salas son solo lugares que tienen un cartelito que dice sala de música? ¿O cuando entro hay instrumentos, hay, ¿no? Toc-tocs, hay flautas, hay un piano, ¿sí? El material deportivo, si ustedes pueden relevar esas cosas cuando van a la escuela. ¿Hay material deportivo o lo trae el profe en el baúl del auto? ¿Sí? Es mucho de lo que pasa a veces en algunas escuelas. O sea, en esa dimensión ustedes van a registrar cómo son las condiciones materiales, ¿sí? En qué espacio están ubicados, ¿sí? A nivel edificio, esas salas, si las hay, ¿no? ¿Hay Zoom? ¿Hay gimnasio dentro de la escuela? ¿Sí? ¿Son de fácil Gustavo, acceso? ¿Cómo? Perdón. una consulta. ¿Puede ser que Sí, todo eso se vea atravesado por la pandemia también? Por ejemplo, que claro. antes el gimnasio se transformó en 3 aulas de clase.
ahí, mira, trajiste buenísima la observación, ¿no? Fíjense, la situación crítica o la situación contingente hizo que el gimnasio se transformara en aula, por lo tanto no hay gimnasio, ¿no? Este, y además, ustedes están ante un nuevo desafío como futuros docentes, es ¿cuándo volveremos a hacer educación física a la vieja usanza? ¿No? ¿Cuándo los cuerpos podrán volver a tener contacto? Yo no sé. O sea, no podemos responder esas preguntas, digamos, ¿no? O manipulación de objetos, que es básico para trabajar de cómo está pensada la educación física infantil, ¿no? Trabajamos con objetos, trabajan con objetos. Bueno, en plena pandemia no podemos compartir objetos. Con lo cual, ¿qué va a hacer? Cada chico se va a llevar una pelota. Es una posibilidad, ¿no? Uno ve, y ustedes van a tener, bueno, por suerte ustedes todavía, digamos, si uno tiene que elegir qué 2 años para hacer en pandemia el profesorado, y bueno, mejor primero y segundo y no tercero y cuarto, digamos, ¿no? Porque por lo menos no les toca todavía y tienen la esperanza de que puedan hacer el año que viene las prácticas presenciales. Imagínense el año pasado los chicos, ¿no? Bueno, trabajaban con objetos, pero bueno, no todo el mundo tiene en su casa una colchoneta, una pelota, conitos. Obviamente, ¿no? Uno ve la creatividad y bueno, muchas cosas se empiezan a transformar en otras. Los vasos de plástico se transforman en conos, qué sé yo. Pero bueno, hay otros elementos que son insustituibles, ¿no? Una colchoneta, bueno, por ahí está el colchoncito del perro. No, el año pasado todavía después le compré una colchoneta porque me daba vergüenza. Agarraba el colchón de los perros y se ponía eso de colchoneta. Digo, yo trabajo en la Acolchado, escuela. profe, si no de última. Sí, un acolchado, tenés Agarrás una razón. acolchada, lo doblás Pero en cuatro y lo tirás ahí al piso. claro, Bueno, pero este no me daba tiempo. Metía el colchón grandote. Yo tengo 4 perros, entonces tengo un colchón gigante en el comedor. Metía ese y se tiraba el colchón de los perros como si fuera una colchoneta. Y los alumnos decían de cuarto año que le daban clase, veían, llegaban a pensar que soy un rata que no le compro una colchoneta al pibe, pobrecito. Sí, compré colchoneta, compré bastoncito, compré cono. Pero bueno, digo, volvemos a la pregunta, al comentario de Manu. O sea, hoy en día, por ahí en una observación, esto pierde valor, ¿no? Pero bueno, hay que saberlo, ¿no? La dimensión de infraestructura es muy importante para pensar la institución escuela, porque en épocas normales, entre comillas, bueno, no es lo mismo tener sala de música, gimnasio, aparatos, ¿no? Que no tenerlo. Claramente no es lo mismo, ¿no? Ustedes piensen como futuros profesores de educación física que casi la mayoría de los chicos de nuestro país se ven privados de trabajar la dimensión acuática que está en el diseño, porque las escuelas no tienen piletas, obviamente, y muy pocas escuelas pueden hacer convenios con clubes que les faciliten piletas. Entonces, ustedes piensen que por una condición de infraestructura ya hay un contenido motor que se priva a generaciones y generaciones, o sea, ¿no? Está en el diseño, pero yo no puedo enseñar prácticas acuáticas si no tengo pileta. Lo están viviendo ustedes. Yo realmente no sé cómo hacen para ya llevar 2 años, ¿no? Sí, están adquiriendo didáctica, pero no están metiéndose al agua. Entonces eso es una limitación, ¿no? Pero piensen que esa limitación en la mayoría de los chicos se da no por pandemia, sino porque no hay recursos, digamos, ¿no? O sea, es impensable un profesor de educación física sin una pileta o sin un convenio con un club porque no se podría cursar. Ustedes, bueno, están inhabilitados por la pandemia, pero las escuelas están inhabilitadas porque la pileta es un bien escaso, digamos, no hay piletas en las ciudades. Bueno, Campana justo es una ciudad que tiene, digo, no es, pero igual, ¿cuántas escuelas de Campana tienen convenios con los clubes? ¿No? Muy pocas. ¿No? Lo mismo digo lo de música y lo tecnológico mismo, digamos, ¿no? Tuvimos épocas inclusive en donde hubo, cuando estaba el plan Conectar Igualdad, llegaron las notebooks, yo viví esas épocas donde todos los alumnos tenían su computadora. Pero ¿qué pasaba? No había wifi.
Entonces, teníamos las computadoras, pero no se podían usar porque no había wifi en las escuelas. Esa era la realidad. Yo viví esa época, digamos, ¿no? Como profesor de escuela de gestión estatal. O no se usaban porque los profesores no sabían usar el recurso. Estaba el recurso disponible, pero no había capacitación como para que los profesores lo usáramos de manera adecuada y por lo tanto los chicos dejaban de traer la notebook porque si no la usábamos, ¿no? Bien, pero eso lo tienen que poder relevar, ¿m? O por lo menos ver en qué está, ¿no? Y ahí van a notar diferencias entre las escuelas privadas, las escuelas estatales con cooperadoras fuertes, las escuelas estatales sin cooperadora, ¿no? Porque, bueno, son las que se encargan de justamente propiciar los recursos. ¿Bien? Bien. Otra dimensión. ¿Cómo es el uso de los espacios por parte de los alumnos? ¿Sí? Esos recursos que decimos que están en la escuela, si ¿están a disposición de los alumnos? ¿Sí? A mí me pasó de trabajar y de observar como profesor de práctica muchos años, escuelas donde las bibliotecas son un lujo porque los libros están al alcance de los chicos entran, leen, sacan libros, ¿no? Hay un sistema dinámico y otras escuelas en donde poder sacar un libro de la biblioteca implica casi un trámite de un mes. Entonces, ¿cuál es la disponibilidad del acceso a los recursos? ¿No? Y ustedes van a ver que en las escuelas hay toda una cultura también de relaciones de poder con respecto al uso de los recursos, ¿no? A mí me pasó que trabajaba en escuelas en donde había profesores VIP que tenían acceso a los recursos y estábamos los profesores outlet que nunca podíamos conseguir el cañón, nunca podíamos conseguir, ¿no? Porque bueno, ahí se juegan internas de poder. Digo, por lo general en las escuelas hay un cañón, ¿no? Y para pasar una película a los chicos había que pedir con un mes y medio de anticipación. Este, entonces, bueno. Y también me pasó cuando me mudé a vivir acá, no voy a decir la escuela estatal, pero me pasó de pelearme con una directora muy mal, porque la escuela tenía el carrito con las 30 notebooks y ella no las prestaba para usar en el aula, porque me decía que eran muy importantes y que se iban a romper y que los chicos las iban a romper y que solo se tenían que usar en materias específicas de tecnología, que como yo le pedía a las computadoras para enseñar sociología a chicos, que no. Y no me los daba. Y no eran recursos de ella, son recursos del Estado. O sea, no me tiene que dar permiso la directora para que yo pueda llevar el carrito de las computadoras al aula y trabajar, porque además las computadoras que estaban en la escuela, las del programa Conectar, una gran cosa que tenían era que tenían cargadas bibliotecas con libros y con artículos llenos de artículos. Que para eso no necesitábamos Wi-Fi, porque estaban en la PC, era tener cargadas las máquinas. Y estaban los textos de libros, o sea, en una escuela que además los chicos no tenían acceso a comprar libros ni sacar fotocopias, yo sabía que ese material estaba en las computadoras y no me las prestaba. Y menos todas las clases, me decían de ninguna manera. Y por mi hijo, les juro, estaban. El carrito lo tenía en un armario que se había hecho hacer con reja. O sea, y la llave la tenía ella y no había manera de acceder, o sea, era imposible, ¿no? Entonces, esas cosas pasan en las escuelas, ¿sí? Bien, ¿están a disposición de los alumnos? ¿Solo en horario de clase los chicos se pueden llevar materiales para trabajar en la casa? ¿Mm? ¿O no? Libros, sobre todo, ¿no? Que es lo que más necesitan llevarse. ¿Qué pasa? Esto sí está bueno también, ¿no? Más, porque esto es en todas las escuelas. Eh, con estos espacios que son los claves, ¿no? Patio, aula y baños, ¿no? Esos son espacios que hacen a la vida una escuela, ¿no? El aula, ¿tiene mobiliario adecuado? No, no. Es más, a ver, ¿tiene ventanas? Digo, yo les digo cuestiones que viví con 30 años de trabajo en el Estado, ¿no? Yo he dado clases en escuelas sin ventanas, sin puertas, sin bancos, ¿no? Con alumnos sentados tres en una silla. O sea, ¿hay mobiliario? Bueno, sí lo hay. ¿Es un mobiliario que está pensado en función de enseñar o está como armado a los ponchos, ¿no? A los ponchazos? El patio.
¿Quién usa el patio? Solo se usa para clase de educación física, se usa para recreos, tiene obstáculos el patio, es un patio disponible para el juego, es un patio disponible para, ¿no?, justamente el fin que tiene el recreo, ¿sí?, que es poder justamente desplegar esa energía contenida después de 2 horas de clase. ¿Hay barreras arquitectónicas en la escuela? ¿Tiene rampas la escuela? ¿Tiene ascensor la escuela si tiene escaleras? ¿Qué pasa? Digo, ustedes piensan que son cuestiones por ahí ya exageradas, pero es así. Cuando yo era director de una escuela secundaria de las que les conté, la mayoría de las aulas las tenían un segundo y tercer piso. Abajo tenía muy poquitas aulas. 3. Era una escuela muy grande, porque abajo estaban todos los laboratorios, todas las salas especiales. Una escuela linda, con una estructura que en ese momento se había hecho, era una política de unos planes de escuelas que salieron muy bien, pero las aulas, y cuando tenías más de 3 fracturados, que en una escuela de casi 2.000 alumnos es muy posible, ¿dónde los pones? Porque si la escuela no tiene ascensor, ¿sí? O sea, es una limitación. Entonces, si hay rampas, yo tenía chicos en silla de ruedas, por suerte tenía rampas. Tenía rampas en la vereda y tenía rampas en el acceso al edificio. Pero si no hay rampas, ¿cómo hacen los chicos, sí, que necesitan ir a la escuela con aparatos, con bastones, con sillas de ruedas, con los canadienses, ¿no? Entonces, todo eso hay que relevarlo, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bien, seguimos. Tiempos. ¿Cómo es la entrada a la institución? ¿Cómo se organiza la entrada a la escuela? ¿Sí? ¿Cómo entran los chicos? ¿Entran con algún sistema en particular? ¿Entran como llegan? ¿Sí? ¿Cómo son esos momentos de entrada de la escuela? ¿Dónde están? Bueno, ahora estamos en época de pandemia, ¿no? Pero son particulares y están regidos por el protocolo. Pero cuando no había protocolo, piensen, ¿no? Los padres entran, los padres quedan afuera, los chicos son recibidos por alguien, son recibidos por alguien que rota, son recibidos por la autoridad, ¿no? Se canta, no se canta, se forma en el patio, se forma en el Zoom, no se forma. Todo eso es como el momento que ustedes más van a poder observar porque van a estar en el inicio. ¿Qué escenas ustedes pueden relevar, ¿sí?, de inicio de la jornada y de cierre, digamos, ¿no? Acá dice cómo es la entrada, vamos a poner la salida. Bien, vamos a ponerlo. Hay instituciones en donde las salidas son caóticas, ¿sí? Porque la entrada más o menos todo el mundo llega medio dormido, ¿no? Pero la salida es como si se abrieran las puertas de la cárcel y si salían los presos amotinados, ¿no? Y eso, aunque a ustedes les parezca una pavada, cuando uno está con una responsabilidad civil sobre los alumnos, es todo un tema, porque si el pie se cae, lo pisan, o sea, en un contexto de salida escolar, esto habla de la negligencia en el cuidado, ¿no?, de la circulación en el espacio. No es un tema menor, ¿no? Bueno, y acá habíamos puesto una pregunta, en su momento la habían agregado los chicos, creo que de la primera promoción, ¿cómo llegaban los chicos a la escuela? Vieron que esto es toda una discusión ahora en épocas de pandemia, ¿no? Porque la reta dice que los chicos van caminando a la escuela. Entonces, bueno, si van caminando es una cosa, si van en micro o en subte es otra en una época de pandemia. O sea, ¿tiene la escuela armado un mapeo de la distancia a la que viven sus alumnos? ¿No? ¿Se sabe? Van en auto, digo, si yo me paro, si yo voy a observar la Dante, bueno, voy a ver que la mayoría de los chicos llegan o caminando o en auto. No vienen por transporte público, ¿no? Ahora, Holters, ahí tiene una gran mayoría que va caminando, porque son gente que vive, la mayor parte de la matrícula vive en la zona. Bien, creo que con esta ya... Ah, no, sí, uy, sí, no terminamos mal, la hicimos re larga. Bueno, acá ya les dije cómo se hace la entrada a las aulas,
Porque cada año le vamos agregando y agregando cosas. ¿Qué interacciones se dan entre los alumnos al momento de entrar? ¿Sí? Ah, bueno, lo que ya les dije. ¿Cómo es la formación? ¿Sí? Ya, esto de la formación es muy interesante para ver lo que vimos el año pasado en historia, digamos, ¿no? Hay rituales, digo, los chicos forman fila de menor a mayor, toman distancia, cantan una canción. ¿Qué aparece ahí? En el momento del saludo, ¿m? Quien saluda, tener un espacio de comunicación institucional, esto es muy importante, ¿sí? Se dan mensajes a todos, en el sentido de, bueno, mensajes que tienen que ver con ser alumno de esa escuela, o es una cosa que entramos como autómatas, cantamos el himno o la canción a la bandera y pasen a las aulas. No, ¿es un espacio de encuentro y de comunicación el ingreso a la escuela o es una rutina burocrática más? Otra cuestión que ustedes pueden observar estando, porque ustedes van a estar ahí en los pasillos, en el patio. ¿Se cumplen los horarios de los recreos, de entrada, salida? ¿Cuesta mucho que la gente vuelva al aula? Digo la gente porque a veces cuesta más que vuelvan los profesores que los chicos. Ajá. Siempre los profesores siempre odian a los preceptores porque los preceptores son los que cuidan los recreos y por lo tanto llega un momento que tienen que entrar a sala de profesores y profesores, los chicos están en el aula porque los profesores nos quedamos en la sala de profesores chusmeando, ¿no? Y tardamos más que los chicos a veces en volver a los recreos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Sí, Eso pasa más en el nivel secundario, ¿no? totalmente. ¿Saben Porque por en el qué? nivel primario los chicos tienen que estar más acompañados. O sea, no los puedes dejar Diste solos en en el la aula. tecla. ¿Saben por qué? Porque en el nivel, esto que con Marcela queremos que vayan aprendiendo del sistema, ¿no? En el nivel inicial y en el primer primario, el recreo es parte de la jornada laboral del docente. El docente no tiene recreo en el nivel inicial y en el nivel primario. El docente tiene una jornada laboral continua de 4 horas. Está en el reglamento, está en el estatuto, ¿no? El docente no tiene recreo. ¿Qué docente no tiene el recreo? El maestro de grado. El profesor especial, el profesor de música, el profesor de educación física, su carga laboral es el módulo o la hora cátedra. Por eso los profesores de secundaria tenemos recreo, porque mi carga laboral, o el profesor de superior, bueno, ni que hablar porque estamos con adultos, no hay responsabilidad civil en el medio, pero ¿no? En el secundario, yo doy clase de 9 a 9:50 y de 10:10 a... O sea, de 9:50 a 10:10, esos 20 minutos no es carga laboral, a mí no me la pagan, ¿sí? Y en el momento que empieza el recreo, la responsabilidad civil se transfiere al preceptor. Lo que pasa en el recreo es responsabilidad civil del equipo directivo y de los preceptores. En el nivel inicial y en el nivel primario, por más que hay preceptores, eso no es así. Y tanto el preceptor como el maestro tiene responsabilidad civil porque no tiene recreo. Tiene una carga laboral de 4 horas continuas. ¿Sí? Es más, y el reglamento lo dice, esto para secundaria y para primaria, el docente tiene que llegar 10 minutos antes de que empiece su jornada laboral. Con lo cual, no es que si el timbre suena a las 8, el profesor tiene que estar a 8 menos 10. ¿Sí? Porque, bueno, está pautado así reglamentariamente. Y por eso, y esto es muy importante, a principio de año, vieron que les estamos hablando de planillas que se hacen en las escuelas. El otro día les hablábamos de la matrícula, ¿no? De la POFA. Hay una planilla que es como de las más importantes en la vida de una escuela, que es horrible llenarla, que es la declaración jurada de horarios del docente. Una planillita donde dice de lunes a viernes, incluye los sábados porque en superior también trabajamos los sábados, ¿sí? Pero yo tengo que poner toda mi carga laboral semanal, con hora de inicio y hora de fin de cada hora reloj o de cada hora cátedra que dicto. Yo tengo que poner, los lunes estoy de 7:30 a 8:10 en quinto primera, de 8:10, es más, aunque continúe en el mismo curso, tengo que poner de 8:10 a 8:50 en quinto primera, ¿se entiende? Tengo que poner hora por hora detallada de mi carga horaria. ¿Por qué? Por dos cuestiones.
Una más administrativa que tiene que ver con poder comprobar que el docente no tiene superposición horaria. Esto con los profesores de educación física, me van a disculpar, pasó mucho en la historia, ¿no? Profesores que tomaban cursos con superposición horaria de 15 minutos, decían, bueno, total, me voy de una escuela un poquito antes, llevar a otra escuela un poquito después. Eso solo lo puede hacer alguien de especial, ¿no? Cuando vos tenés horas adentro de la escuela y porque están en el club, ¿no? Es muy difícil de hacer. Pero primero, para ver que no tenés superposición horaria. El directivo tiene, y el inspector, si la pide, porque la puede pedir, tiene que ver que entre escuela y escuela a vos te dé el tiempo real para llegar. Por eso yo tengo que declarar en esa planilla todas las escuelas que tengo y todos los horarios que tengo. Porque yo tengo que poder garantizar que me da el tiempo para llegar de una escuela a otra. El famoso profesor taxi que trabaja en 6, 7 escuelas. Eso es muy común en el nivel secundario. Pero lo más importante de esa planilla es, si hay un accidente, tener declarado si yo soy el responsable o no de lo que pasó, si estaba en mi hora o no estaba en mi hora. ¿Entiendes? Esto sí que es muy importante. Y sobre todo un profesor de educación física que se desplaza más y que trabaja muchas veces en un espacio que no está dentro de la escuela, que está a 3 cuadras en el club, o está en un campito, o se tiene que estar muy clara la declaración jurada del profesor. Porque si ustedes ponen un horario en la declaración jurada que es el que les sirve a ustedes, pero después los chicos lo citan en otro horario en el club, y el accidente sucede en el horario que vos no tenías declarado, están en el horno, se les terminó la carrera. Porque ahora les van a hacer un sumario que los van a justamente cesantear. Esa es la palabra. O sea, cuando un docente comete un acto de negligencia como ese, queda cesanteado. Se hace una investigación sumarial y se lo separa del cargo. Primero te separan del cargo mientras que se hace la investigación. Y segundo, si Profe, se en caso de, comete. perdón que le interrumpa, Sí. No, en caso mejor, de que, mejor. en caso de que se haga que el docente tenga ese descuido, ¿se hace el sumario directamente o antes hay una advertencia? Ponele. No, no. Se hace Directamente el se hace el sumario sumario. directamente y se le hace el sumario. Ante Ok, accidente se le hace el sumario al docente. Suponete que vos pusiste en la declaración por descuido o por interés, vos decías, bueno, yo estaba en el club de 8 a 9, de 9 a 10 y de 10 a 11. Y después, no sé, por cuestiones del año, los chicos te dijeron, profe, si empezamos de 9 a 10, de 10 a 11, 11 a 12, si vos no cambiaste la declaración jurada y el accidente sucede a las 12, menos 10, ahí estás en el horno. Vos primero. Y segundo, el directivo también cae con vos. Por eso los directores controlan, yo por lo menos cuando era director, lo controlaba a rajatabla y me odiaban los profesores porque no firmaba, porque la declaración que vos presentás como profesor la tiene que firmar el directivo. Yo jamás firmé, una de las pocas cosas en las que me puse muy firme cuando era director del profesorado y del secundario, nunca firmé una declaración jurada si no estaba completa, si no la veía con el docente, porque un error en la declaración jurada firmada por el director cae al sumario del director también. Los dos. Sos corresponsable de esa negligencia. Sí, así que es muy importante. Y además es importante, ya que estamos, lo explico, por otro aspecto que tiene que ver con que el docente tiene un seguro de accidentes que te cubre tu ART, en donde, si vos te accidentás yendo a la escuela o volviendo a trabajar, el seguro te cubre todos los gastos que implica ese accidente. ¿Entiendes? Entonces, yo tengo que declarar a qué hora entro y a qué hora salgo, porque también en la declaración jurada yo declaro mi domicilio real, donde vivo. Todos los docentes tienen que todos los años ratificar su domicilio. Porque supónganse, a mí me pasó muchos años que no lo hice como docente, ¿no? Qué sé yo, no sé, yo vivía casi durante toda mi juventud, vivía en Palermo y tenía el domicilio de la casa de mis viejos en el documento de Ramos Mejía. Yo declaraba como, no sé, porque me daba fiebre, no sé por qué no hacía el cambio de domicilio, es una cuestión psicológica de aquel entonces. Pero en realidad lo que la RT iba a controlar era el viaje de Ramos Mejía a la escuela, no de Palermo. Pero si yo no tenía cambiado el domicilio, o sea, el domicilio que tengo en el DNI tiene que ser el domicilio real, en donde vivo. Uno puede tener un domicilio legal y un domicilio real, legalmente. Pero en la declaración jurada lo que va es el domicilio legal. Después la escuela te puede pedir el real.
Pero ojo con eso, digamos, son cuestiones, ¿no?, que cuando hay un accidente in itinere, se llama en latín la figura jurídica, te van a cubrir si el accidente fue en el trayecto que se calcula que hay entre el domicilio puesto en la declaración jurada, que tiene que ser el legal, y la escuela. Si vos tuviste un accidente en un camino que no tenía nada que ver con lo que vos declaraste, no te cubre. Y como ustedes imaginarán, las ART buscan el pelo en el huevo para no pagarte nada, con lo cual olvídense de eso. O sea, es muy posible, ¿no? La licencia el Estado te la va a pagar igual, pero el seguro por el accidente no te lo van a cubrir. Si vos falseaste o tuviste un error en la declaración jurada, no te lo cubre. No te lo cubre. Lo mismo, y esto que va a sonar exagerado, pero lo viví, los seguros por fallecimiento de un agente, ¿no?, de un docente, si no están bien los datos declarados, no lo cobra la familia. Vos te morís, ¿no? Todo el seguro que tienes para cobrar tu familia no lo va a cobrar si está mal hecha la declaración jurada ante el seguro. O sea, cuando empieza el año, el docente tiene que completar un montón de papeles que es un embole, pero hay que hacerlos bien porque después pueden tener consecuencias muy graves, digamos, ¿no? Es así, digamos, ¿no? Miren, para que vean que no se les exagero, yo tengo una hija, bueno, uno de mis mejores amigos era profesor de educación física y falleció en un accidente automovilístico volviendo de haber ido a ver un centro de campamentos en el sur. Él no había declarado, y él había arreglado con la escuela que se iba a ver esa planta de campamento para hacer un campamento, pero en los papeles nunca declaró que ese viaje tenía una finalidad, que él se iba a ver esta planta de campamento en el sur. Y muere en un accidente de tránsito cuando volvía. O sea, no le cubrió el seguro, no cubrió nada, porque él en ese día y en ese horario, en los papeles tenía que estar en la escuela dando clase. Y él se había tomado esos 5 días para hacer el viaje y volver. Y no constó en ningún lado. Y entonces no se consideró un accidente de trabajo, cuando en realidad él había ido, era parte del precampamento, y ustedes lo van a aprender en Vida en la Naturaleza, para poder hacer un campamento, el profesor que está a cargo y el directivo tienen que firmar que el lugar al que se va a ir está en condiciones aptas para llevar chicos, digamos, ¿no? Como esta era una planta que él no conocía, pero hay que hacer, así lo exige la reglamentación, una visita al lugar. Y bueno, el lugar era en el sur, él se tuvo que ir en el sur. Por no hacer todo el papeleo que está para hacer, se fue sin hacerlo y miren, murió cuando volvía y se jodió su familia, porque no hubo manera de que pueda cobrar nada del seguro que le correspondía porque había infringido la ley. Él no estaba en la escuela que era donde tenía que estar. No había firmado la salida, digamos, para hacer esa tarea. Y si ustedes se van de la escuela o se van a la escuela y cuando entran a la escuela no firman, cuando uno entra a la escuela tiene que firmar. Cuando uno sale de la escuela tiene que firmar. Y esto también lo he visto en años del sistema. Por lo general entramos y no firmamos. Si cuando yo me voy, me atropella un colectivo y no firmé ni la entrada ni la salida, la RT no me cubre y el seguro no cubre a mi familia. Porque les puedo asegurar que lo primero que hace la RT cuando se notifica un accidente es ir a la escuela y capturar el libro de firma. Porque si puede evitar pagar, lo va a evitar. Por eso hay que firmar cuando se entra, firmar cuando se sale, ¿sí? A mí los porteros me odian, los porteros son muy de salir, ¿vieron? De la escuela, a comprar algo, porque además muchas veces los mandan los profesores, dicen, che, fulanita, me vas al kiosco, a los preceptores, vas hasta la esquina a comprar galletita. Yo cuando era director de la escuela, decía, pueden salir, pero tienen que firmar que salen y tienen que firmar que entran. Porque si en esas 3 cuadras que el portero salió en su horario laboral a comprar algo, tiene un accidente, me hacen un sumario a mí, en este caso al director, y a la gente porque salió sin firmar. O sea, es algo legal. Si ustedes piensan que en ningún trabajo, piensen en un obrero saliendo y entrando de la fábrica, no pasa, la gente en los trabajos se queda dentro del trabajo. Entonces, nos cuesta a nosotros incorporar la dimensión legal, ¿sí?, de la práctica docente. Es muy importante. Bien.
Estábamos todo esto a partir de los horarios, pero para que sepan que van a tener que completar la declaración jurada. Ah, y el otro tema por el cual se completa la declaración jurada es para ver que nadie se exceda de tener la cantidad de módulos titulares que puede tener. Si yo declaro 35 módulos titulares, estoy fuera de estatuto, fuera te puedo tener 20 nada más. Si no los declaro, que mucha gente lo hace, estoy en infracción. Y si me pescan, sí, bueno, me sancionan. Ahí el sumario no te dejan cesante, pero te hacen renunciar a las horas que estás excedido, ¿no? Y te hacen una sanción escrita, un apercibimiento escrito. Bueno, ¿cómo es la circulación de la información en la institución? Esto es muy importante. ¿Hay carteleras? ¿Y qué dicen los carteles? ¿Son solo carteleras administrativas? ¿Hay paneles con trabajos de los alumnos? ¿Sí? ¿Cómo están las paredes de ese lugar? Digamos, ¿no? Hay actividad pedagógica reflejada en las paredes, en el patio, ¿sí? En las ventanas, ¿no? Todo lo que se les ocurra poder observar. Murales, como dice acá en el punto B8, ¿no? ¿Cómo se presenta la institución? Dibujos, hay vitrinas con todos los trofeos que ganó la escuela, con medalleros, hay placas con los egresados, hay fotos de los egresados. ¿Mm? Algo que es muy rico en los informes es hacer hablar a las paredes, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué hay en las paredes de la escuela? ¿Sí? Las aulas tienen nombres, en muchas escuelas las aulas tienen nombres, y eso responde a proyectos muy lindos que se eligen con los alumnos, ¿no? Los nombres de las aulas, o es una decisión institucional, como se llama cada salita, cada salón, ¿sí? Todo eso lo pueden observar. Y después el tema de los recreos. ¿Y cuáles son? ¿Quién observa el recreo? ¿Hay reglas para los recreos? ¿Están escritas en el acuerdo de convivencia o son implícitas las reglas? ¿Sí? ¿Cuánto duran los recreos? ¿Y cómo se deciden los recreos? ¿Qué tipo de interacción hay entre docentes y alumnos en los recreos? Por reglamento, cada profesor tiene un lugar espacial que tiene que estar en el recreo que está asignado bajo acta por el directivo, en primaria y en jardín. Porque cada maestro es responsable de supervisar el cuidado de los niños en un espacio del lugar que se habilita para el recreo. Se firma un acta, bueno, vos tenés que mirar del árbol hasta el alambrado, vos tenés que mirar, cada docente tiene su lugar en el que tiene que estar parado en el momento del recreo. Parado, observando, porque está trabajando. El recreo es del alumno. Bueno, están organizados pedagógicamente los recreos. Hay muchas escuelas que hacen un recreo que está muy pedagógicamente organizado, que tiene una intencionalidad de determinado tipo de juegos, ¿no? Que organizan pausas justamente activas, regenerativas, ¿no? De descanso mental, pero de activación neuronal. Hay escuelas que han trabajado mucho sobre el tema de los recreos y hacen realmente algo muy lindo en los tiempos de recreo. O están todos los chicos a su bola apiñándose en el kiosco para comprar un pancho. Digamos, ¿no? El gran problema de los recreos que cómo se van colando, se van metiendo, todo eso lo pueden observar. ¿Mm? Y habla de la escuela también. ¿Sí? Y bueno, y por último, ¿cómo es el espacio del recreo? ¿Sí? Es seguro, es amplio, es al aire libre, es techado, es de uso compartido con otro nivel, se mezclan los alumnos adolescentes con los chiquitos, ¿no? Y el tema del baño es muy interesante tomarlo para ver cuáles son las reglas de uso del baño, sobre todo cuando no es recreo. ¿Cómo salen los chicos al baño? Si salen con alguien, si salen... ¿Quién supervisa a un niño que va al baño en un recreo? Es todo un tema, ¿no? Que uno lo va naturalizando y después se va relajando, pero es complicado, ¿no? ¿Qué pasa si un alumno de secundaria, porque esto ha pasado en provincia de Buenos Aires muchísimo, se corta las venas en el baño de una escuela en un espacio de clase? ¿No? O sea, son preguntas de cosas que pasan, ¿sí? ¿Podía el alumno estar? No, no puede salir al baño en hora de clase. Pero por otro lado uno dice, bueno,
Si vos ves que realmente el tipo o la tipa necesita ir al baño, le decís que no, ¿cómo? O sea, son todos temas a... Por eso es muy importante conocer a quién le digo que sí, a quién le digo que no. Porque por ahí le digo, bueno, sí, pero a ver, llamo a la preceptora y digo, che, mirala, acompañala, ¿no? Sí, por eso en el acta que se firma, en los horarios de recreo, está la puerta del baño como un lugar en donde hay un docente asignado. Ahora, si el chico entró al baño en recreo, cerró la puerta del baño porque tiene derecho a la intimidad y le pasa algo ahí, vos no tenés responsabilidad sobre eso. No actuaste negligentemente. Si, o sea, vos lo que estás es parado en la puerta del baño, evitando que se caigan a trompadas en el baño o que fumen en el baño. ¿Se entiende? No puedes evitar lo que sucede puerta adentro en un sanitario. Pero tenés que demostrar